Muy buenas tardes a todos, que el Señor les continúe bendiciendo en este precioso día. Estamos todos reunidos en la casa de Dios para estudiar nuevamente la confesión, mejor dicho, continuar estudiando la confesión de fe bautista de 1689. Siempre recalco, ¿verdad?, la importancia que tiene la confesión en la vida de la iglesia, de nosotros como iglesia. Creo que todos trajeron la confesión, sí, todos la tienen, que bueno, es importante. Bueno, en este momento apague su celular, apague sus preocupaciones. El Señor está en control de todas las cosas de nuestras vidas, así que todo tiene un plan, aun cuando nosotros no podamos entenderlo. El Señor está en control. Recuerden que hemos estudiado el decreto de Dios, hemos estudiado la providencia de Dios, y ya podemos tener un entendimiento de que todo lo que sucede en la vida es porque Dios lo decreta, lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo. La providencia es lo que se está materializando o lo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Por supuesto, eso no quiere decir que el pecado sea algo que Dios ha decretado, porque Dios no tienta a nadie. Hemos estudiado eso en el libro de Santiago. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. Así que dice la palabra que cada uno de nosotros, por nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestro propio pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, es que entonces es atraído y seducido y entonces da luz el pecado. O sea, nosotros, nadie puede decir, y eso lo vamos a ver hoy estudiando la tentación, como el diablo tentó a Adán y a Eva y todo eso, ¿verdad? Una cosa es ser tentado y otra cosa, usted puede ser tentado y todos los días es tentado, ¿verdad que sí? Pero usted es el que decide pecar. Nosotros somos los que decidimos ceder a la tentación. El diablo te va a poner todo en bandeja de plata y mire, olvídese de eso de que el enemigo se le va a aparecer con cachitos como lo pintaban en los tiempos medievales, ¿verdad? Que salía con cachitos y colita y ¿cómo se llama eso? Un garfio, ajá, como un rastrillo, un trinente. Eso no es así. El enemigo realmente se le aparece en cosas bonitas, atractivas, sabe las debilidades del ser humano y por ahí es donde te tienta. Sabe cuáles son tus debilidades. ¿Okay? Dominio propio. Pero vamos a orar primeramente para comenzar esta importante clase y vamos a tocar ciertos puntos y vamos a continuar el domingo que viene con esto, porque esta clase, sí, es la 6. Esta clase tiene 5 párrafos muy importantes para que nosotros podamos entender lo que es el plan de Dios, la caída del hombre, el pecado y también su castigo. ¿Okay? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde que nos hemos reunido, Señor, en tu casa, tus hijos, para glorificarte y para alabarte. Queremos estudiar tu palabra. Ayúdanos. Sabemos que estamos limitados y que lo que podamos entender es porque tú nos los has revelado. Ayúdanos en esta tarde a poder profundizar un poco, Señor, y aprender de los misterios tuyos revelados, Señor, a nosotros, tu iglesia. Te lo pedimos por los hermanos que están de viaje, pedimos por todos los que no han podido venir por diferentes razones, Señor, que tú los cuides, los guardes y que puedan darse cita de nuevo el domingo que viene. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar leyendo la confesión de fe bautista de el año, rápido. ¿Ah? 1689. Ah, porque la vio. 1689. ¿Y por qué 1689? ¿Por qué 1680? ¿Y por qué ese año? ¿Y por qué dice segunda? Eso es importante que lo sepamos. Viene de una primera, exacto. Viene de una primera.
Pero fíjense que estudiando un poco la historia, es bueno que nosotros, yo soy apasionado con la historia de la iglesia, también me gusta mucho la historia del mundo, me encanta la historia. Y quisiera tener mucho más tiempo para estudiar todo eso, pero yo siempre he dicho que si tú no conoces el pasado, no puedes entender el presente. ¿Qué hacen los comunistas normalmente cuando ellos toman el poder? Cuando ellos toman el poder principalmente en la educación, porque ellos empiezan a adoctrinar a la gente para que esa gente, el pueblo, piense como ellos piensan y mantenerlos en esa cajita. El conocimiento nos hace libres. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante que nosotros conozcamos el pasado para poder nosotros entender el presente. Por ejemplo, hablando de la confesión, es el tema que nos importa en este momento. La confesión en el año 1644 sale la primera confesión. Sale la Westminster, perdón. Sale en el año, si no me equivoco, 1643. No estoy seguro, pero casi seguro estoy que fue en 1643. Pero en aquella época había mucha contrariedad entre uno, no quiero decir pelea, esa palabra no. Había oposición, contienda, había mucha contienda en la iglesia entre unos y otros protestantes. Y los bautistas protestantes, los bautistas particulares, ¿ok? Porque los bautistas particulares, que somos nosotros, somos los que abrazamos las doctrinas de la gracia. Los bautistas generales realmente son arminianos, o sea, ellos no abrazan completamente todas las doctrinas de la gracia, que las doctrinas de la gracia las hemos estudiado, ustedes se acuerdan de eso un poco, pero no voy a entrar en eso porque se nos va a ir la clase. Pero lo que quiero decir es que en esa época hubo la necesidad, ¿por qué? Porque ellos tenían el poder de la iglesia y también la iglesia había influido en lo que es el gobierno. Entonces, ellos estaban tildando a los bautistas particulares o reformados, es lo mismo, lo estaban tildando de herejes, que ellos tenían otra doctrina. Entonces, hubo la necesidad de escribir una confesión para que ellos pudieran entender, nuestros hermanos presbiterianos reformados en aquella época, pudieran entender que nosotros somos prácticamente iguales que ellos, que muy poquitas cosas nos diferenciamos. Por ejemplo, en el paudobautismo. El paidobautismo es el bautismo de bebés. Nosotros no bautizamos bebés porque nosotros creemos que la gente tiene que creer. El pecador tiene que creer antes de ser bautizado. ¿Okay? Pero entonces, eso es una de las diferencias entre nosotros, pero nace la necesidad de tener que escribir una confesión para que todo el mundo, o sea, la iglesia presbiteriana en esa época, pudiera entender que nosotros somos hermanos en Cristo también junto con ellos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nace esa necesidad. Después, por la persecución que hubo, ¿verdad? En la iglesia hubo una persecución y entonces por eso ellos no pudieron hacer pública la confesión de fe bautista hasta el año 1689, que es que ellos pueden escribir realmente la confesión y sale al público la confesión bautista de 1689. Entonces, ustedes se dan cuenta que nace como una necesidad. Entonces, y esa no era la única necesidad, la otra necesidad era que la iglesia pudiera entender, porque se estaban levantando falsos maestros, y esos falsos maestros ha habido desde el tiempo de Cristo.
desde el tiempo de Cristo. Se estaban levantando falsos maestros y entonces había una necesidad de darle a los verdaderos creyentes una guía para que ellos pudieran ser guiados y no salirse de lo que es la sana doctrina. Entonces, esa es otra importancia. Por eso yo digo, las iglesias cuando no tienen una confesión, bien sea la de Westminster, bien sea la de nosotros, la bautista de 1689, hay otras confesiones, la belga, la otra de Herbert, creo que es otra también. También están los cánones de Dort. Todos esos son confesiones que sirven mucho para la iglesia y de esa manera nosotros no desviarnos de lo que es la sana doctrina. No es la Biblia, no tiene la autoridad de la Biblia, pero ya ustedes saben muy bien que es un resumen, ¿verdad?, fiel de lo que son las Santas Escrituras de una manera resumida. Por eso digo un resumen. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir a el capítulo 6, ¿verdad? Y en este importante capítulo que vamos a estar hablando de lo que es la caída del hombre, el pecado y su castigo. Dice así la confesión. Leo en el primer párrafo. Aunque Dios creó al hombre recto y perfecto, vaya pensando en cada palabra, y le dio una ley justa, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado, y amenazó su transgresión con la muerte. O sea, Dios les advirtió, si ustedes pecan, ustedes van a morir. ¿Ok? Eso se los dijo y lo vamos a estar viendo ahorita. Aún así, el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, una posición de honor que le había dado el Señor. Entonces sigue diciendo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva. Fíjense que primero sedució a Eva. Y luego por medio de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión significa inclinación, al comer del fruto prohibido, transgredió significa violó voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado, lo cual agradó a Dios permitir, Dios lo permitió, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. ¿Okay? Entonces, vamos a ir ahí un momento a Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, y yo a esta parte que vamos a estar estudiando, yo le he llamado la advertencia. Entonces, acabamos de leer aquí en la confesión que Dios, ¿verdad?, les da una advertencia. De todo árbol, vamos a Génesis 2:16. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Okay? Vale, hermano José. No, de mute. ¿Sí? Ok, adelante. Ajá. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás. Exactamente, ¿ves? Ahí el Señor le da una advertencia a ellos. Inclusive, un poquito más adelante vamos a estar estudiando lo que es el pacto de obras, el pacto que Dios hace con el hombre. Si tú me obedeces, vivirás. Si desobedeces, morirás. Y cuando estoy hablando muerte espiritual, estar separado completamente de Dios.
Entonces aquí podemos ver la advertencia que Dios le da a ellos. Entonces, claro, tenemos que ver y entender de que el hombre tenía, o sea, tenía completa y perfecta comunión, como lo vamos a estar viendo ahorita, con Dios. ¿Ok? Tenían perfecta comunión con Dios. Pero entonces vino la tentación. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Sí, Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Del 1 al 5. Pero 2 y 3. Bueno, yo estoy agregando un poquito para expandir un poquito más la clase. Okay. Entonces, Ajá, ahí mismo en Génesis, 1 al 5. Vamos a ver la tentación. la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerás de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Fíjense que esa es la misma tentación, ¿verdad? Si usted va aquí al versículo 4 que nuestra hermana Nuria acaba de leer, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, fíjate, la mujer sabía que eso era pecado. O sea, ella sabía no que era pecado, que era una desobediencia a Dios en ese momento. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros. El enemigo nos presenta las tentaciones. No te va a pasar nada, las presenta. Mira, hazlo. Te presenta la tentación como algo bonito y te dice, no te va a pasar nada. ¿Ves? Le dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios, y después viene el orgullo. No, yo lo puedo hacer. Entonces queremos saber más que Dios. Y Él usa las mismas estrategias que usaba antes, las usa hoy en día, el enemigo. ¿Okay? Acuérdense lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, del 18 en adelante, si no mal recuerdo. Yo creo que es del 10, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra enemigos de las tinieblas de maldad. Por tanto que dice que tomemos toda la armadura de Dios para que estemos preparados para el día malo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque aunque el Señor nos salvó y es nuestro Señor y el Espíritu Santo vive en nosotros, también tenemos que entender que tenemos una lucha, como dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 6 de Efesios. Tenemos una lucha. Y usted ve todas las cosas que empiezan a suceder, no es para que ande con miedo, ¿verdad? Pero todas las cosas que empiezan a suceder antes que usted llegue a la iglesia, pasa esto, es una lucha, son las pruebas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces estamos, hermanos, en una guerra espiritual y esa es la verdad. Y el enemigo usa muchas cosas para tratar de descontrolar al pueblo de Dios. Por eso nosotros siempre insistimos, aprenda la palabra de Dios, venga a los estudios, crezca en el conocimiento del Señor, porque es la única manera en que usted puede, ¿verdad?, tener toda la armadura de Dios puesta. ¿Okay? Bueno, hermanos, entonces vamos a ver ahí en Génesis capítulo 3, seguimos en el capítulo 3.
versículos del 6 al 7, y vamos a hablar en este momento de la caída. Cuando entra el pecado al mundo. Aquí vamos a ver, sí, adelante. ¿Cómo entra el pecado al mundo? Hay gente que dice, no, pero es que no fue culpa mía. Vamos a ver cómo es, por qué pasó y de qué manera pasó. Adelante. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Fíjense, hermanos, lo que aquí estamos viendo, cómo entra el pecado. Es importante que usted sepa cómo entra el pecado. Y asimismo, el pecado entra a nuestras vidas o pecamos cuando nosotros cedemos a la tentación. Adán y Eva fueron tentados, pero no fue hasta que ellos comieron del fruto o cuando ellos desobedecieron a Dios, es que entonces entra el pecado al mundo. ¿Sí? Ahí en el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, pero un poquito más adelante, más atrás dice, y tomó de su fruto. Fíjese que dice, la tentación es agradable. Fíjese que el diablo no te va a presentar algo que es desagradable. Por naturaleza tú lo vas a rechazar. Pero dice aquí la palabra, dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese que dice la palabra, era bueno. No que era malo, era bueno. Y que era agradable a los ojos. Fíjese, a los ojos. ¿Por dónde entra el pecado? Por lo que nosotros vemos. ¿Qué estamos viendo? ¿La vista? ¿Qué dijo el Señor en el Evangelio? Que son las ventanas del cuerpo, ¿son qué? Las del alma, ¿son qué? Los ojos. Los ojos. Son las ventanas, ¿verdad? Ahí del alma. Entonces dice que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Ves que queremos, cuando nosotros hacemos las cosas, queremos saber más que Dios? Entonces ella dijo, voy a alcanzar la sabiduría. Tal vez dijo, tal vez, no lo dice la palabra, pero tal vez dijo ella, voy a saber más que, yo sé más que Dios. Y eso no sucede a nosotros. A veces nosotros no consultamos la palabra de Dios, vamos a hacer algo y lo hacemos, sabemos más que Dios. Ahí estamos diciéndole a Dios, yo sé más que tú. O el estadista de las noticias o de cualquier, sabe más que Dios. No consulto la palabra de Dios antes de hacer cualquier cosa. ¿Y el fruto que era manzana? No dice fruto. No podemos saber. ¿Okay? Porque si decimos que era manzana, nos salimos de la palabra de Dios. Si decimos que eran peras, nos salimos de la palabra de Dios. Y no dice el fruto. Dice el fruto que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y entonces dio también a su marido. Y esta es otra cosa. El marido abandonó su liderazgo. Él era el Señor. Porque acuérdense de una cosa, cuando el Señor confronta más adelante, confronta al hombre. Cuando entra el pecado, Él confronta al hombre primero, no a la mujer. O sea, Él abandona su liderazgo y la mujer también toma el liderazgo que no le corresponde. ¿Ve? Claro, eso estamos viviéndolo hoy en día, es terrible, pero muchas veces las mujeres tienen que agarrar el liderazgo porque los hombres no lo toman. Eso también. De eso vamos a estar hablando en la carta a los Corintios un poco más adelante también, que estamos predicando de eso. Pero la cosa está en que ella tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces en el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo? Ellos estaban desnudos siempre. ¿Cómo ellos entonces conocieron que estaban desnudos? Porque entró el pecado y se dieron cuenta. ¿Ok? Antes no era pecado,
Pero entonces cuando entra el pecado, que ellos desobedecen, allí en ese momento se le abrieron los ojos, pero no que se le abrieron los ojos así, estos no, los ojos espirituales se le abrieron y conocieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Rápido a taparse. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Dice, si empezamos a leer más, vemos que se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué está haciendo todas las personas que no tienen a Cristo hoy en día? Están a espaldas de Dios. No vienen hacen lo malo. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, que el Señor nos salva, entonces nosotros podemos andar tranquilamente delante de Dios. Pero cada vez que nosotros estamos, el que está haciendo lo malo, de espaldas a Dios, como si Dios no lo pudiera ver lo que está haciendo, te está viendo. Donde quiera que estés, no te vas a escapar. Entonces, hermanos, miren, a esto, cuando entra el pecado, el hombre cae en un estado de depravación total. No radical, sino total. Entonces, los cánones de Dore, que son documentos antiguos, lo amplían de una manera que a mí me gusta mucho. Yo se los voy a leer un momento. Dice, el hombre fue creado en el principio a imagen de Dios. ¿Verdad que sí? En Génesis, ahí mismo donde ustedes están, pero en el capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dos varones, no dos mujeres, varón y hembra los creó. Y si seguimos leyendo, pues les dio una orden, multiplíquense y llenen la tierra. Esa es una orden de Dios. Entonces, sigue diciendo que el hombre, ¿verdad?, fue creado en el principio a imagen de Dios y estaba adornado con completa santidad. En ese momento, acuérdense que le estoy hablando antes de la caída, antes de que pecaran, antes de la caída. En su mente tenía el conocimiento verdadero y saludable de su Creador y las realidades espirituales. En su voluntad y en su corazón tuvo justicia y en todos sus afectos tuvo pureza. No estaba inclinado al mal, el hombre no estaba inclinado al mal. Y yo a veces le digo a la gente, y tal vez a la gente no le gusta eso, pero usted ve un niño pequeño, un bebé, yo ahora soy abuelo, ¿verdad? Mi nietecita, ella va creciendo, todavía está muy chiquitica, pero nosotros no podemos enseñarle a un bebé, ¿verdad?, a hacer el mal. Siempre le tenemos que enseñar a hacer el bien. ¿A qué niño usted tiene que enseñarle a hacer el mal? A ninguno. Porque eso nace, naturalmente ellos nacen con el deseo, o nacemos con el deseo, con el impulso de hacer lo malo. Y siempre hay que estarlos regañando, no hagas eso. Por eso ellos son como esponjas. Oyen que los papás dicen una grosería, lo imitan. Nada más, usted habla con un niño pequeño, ¿verdad? Por más que los papás quieran esconder o lo que sea, pero usted habla con el niño pequeño y de una vez usted puede saber cómo ese niño, ¿verdad?, aunque también recogen muchas cosas, vamos a ser sinceros, de las redes sociales hoy en día y de malas maneras y todo eso, pero los niños son como una esponja, todo lo recogen, pero el punto es que ellos vienen con esa naturaleza de hacer lo malo. Tenemos que siempre estarles enseñando a hacer lo bueno a los niños, siempre. Y es por eso, porque vienen con esa naturaleza. Mire, después de la caída, vaya conmigo ahí otra vez a Génesis capítulo 3. Vamos a pedir a Isabel que nos lea, por favor. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Después de la caída, después.
después de la caída, usted se va a dar cuenta que esa desobediencia la hemos heredado, ese pecado lo hemos heredado. Van a ver. Ok. Capítulo 3. Génesis 3, 12, 13. Ajá. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ajá. Entonces se dan cuenta. Ah, Que obediente. sí, que obediente al mal, ¿verdad? Pero fíjense, ya después ella le quiso echar la culpa al diablo. Yo recuerdo que había una persona hace años, en la iglesia, es que el diablo me tentó. O sea, le estaba echando la culpa al diablo de sus errores. Es verdad, el diablo te tienta, pero lo bíblico es, él te tienta, pero tú eres el que cedes a la tentación. O sea, la culpa es tuya. Si tú haces mal, tú eres el culpable. El diablo te tienta, pero tú eres responsable por lo que haces. Pero entonces la mujer aquí estaba echándole la culpa al diablo. Y después, si seguimos leyendo, el hombre le echa la culpa a la mujer. ¿Ves? La mujer que me diste, ella fue la que me dio y yo comí. Y bueno, y eso sigue y sigue y sigue. Y Dios le diría, pero bueno, tú eres el responsable. Tú eres el líder. ¿Por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Y bueno, pero lo cierto es que ellos cayeron entonces en ese pecado, ¿verdad? Y entonces de ahí, pues toda esta tragedia que estamos viviendo, ¿verdad? Que en Cristo Jesús, gracias al Señor, nosotros podemos vivir una vida diferente. La palabra de Dios dice que Él nos ha libertado del pecado, ¿ok? Y de la muerte espiritual. ¿Ves? Nos ha reconciliado con Dios. Entonces eso es lo hermoso. Y del dominio del pecado y también del dominio de Satanás. ¿Ok? Porque los que no tienen a Cristo, unos a sabiendas y otros sin saber, están atados, son esclavos del pecado. Y por ende esclavos de Satanás también. Porque andan en los designios, la palabra habla de los designios, los deseos de su carne. Y Jesús les dijo los deseos, les dijo a unos que estaba confrontando en el Evangelio, ustedes son hijos del diablo y los deseos de su padre es lo que ustedes quieren hacer. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Se lo dijo el Señor. El Señor, hermanos, confrontaba a la gente cuando tenía que confrontarlo y le decía la verdad, porque el Señor sabe que lo único que puede hacer libre a una persona es la verdad. Y la verdad, hermanos, déjenme decirles, muchas veces no es agradable, pero nos hace bien. La verdad nos hace libres, nos hace bien. La verdad de la palabra de Dios es la que nos liberta. Y esa es la que tenemos nosotros que predicar. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ya estamos en el Nuevo Testamento ahora, segunda de Corintios, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es verdad, hermanos. Nosotros después de ser salvos, si nosotros descuidamos las disciplinas espirituales, por eso eso es terrible cuando un cristiano no se congrega. Un domingo puede ser que no vengas porque cosas suceden, yo eso entiendo. Pero que uno haga eso constante, estás descuidando uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado, como es congregarse, como es la palabra de Dios, como es orar. Todas esas cosas son medios de gracia. Participar de la Santa Cena, eso es un medio de gracia que nos fortalece en nuestras almas y fortalece nuestro compromiso con el Señor y nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Entonces es un medio de gracia, no podemos estar ausentes en el día del Señor, que es el domingo. Claro, sí, como digo, si es por trabajo, si es por fuerza, ustedes saben lo que yo digo. Si es por fuerza no puede venir, no puede venir. Y ya.
no se va a perder, ni Dios lo va a castigar por eso. Dios conoce su corazón. Pero lo que digo es que no nos podemos descuidar. ¿Ok? Porque entonces allí podemos ser engañados y extraviados, como dice la palabra, de ser fieles al Señor. Entonces continúa diciendo que, pero cuando se apartó, y no estoy hablando de aquí, sino estoy hablando del punto de lo que es la caída, pero cuando se apartó de Dios por instigación del diablo, el hombre se apartó de Dios por instigación del diablo y por su propia voluntad. ¿Ven las dos cosas? Estoy leyendo de los cánones de Dort, que es una confesión también. Y son las doctrinas de la gracia, que es lo que nosotros predicamos. Entonces fíjense que dice que cuando se apartó de Dios el hombre por instigación del diablo, o sea, tentación del diablo, y dice por su propia voluntad, otra vez, se privó de estos excelentes dones. El hombre se privó de esos excelentes dones que Dios le había dado. En contraste con los dones dados en la creación, causó en su mente ceguera. Mire lo que cuando entra el pecado, mire lo que sucede con nosotros los seres humanos. Por eso es que nosotros le predicamos la palabra a alguien y hasta que el Señor no le abre el entendimiento, el Espíritu Santo no abre el entendimiento, la persona no puede entender. Se cumple la palabra que dice en la carta a los Corintios, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mas el hombre espiritual entiende todas las cosas espirituales, ¿verdad? Y a medida va creciendo, va entendiendo más, porque el Espíritu Santo está en él o en ella. ¿Sí? Entonces dice que causó en su mente ceguera, horribles tinieblas, esto ya en la caída, después que pecó, vanidad y perversidad de juicio, en su voluntad y corazón, maldad, rebelión y dureza, y en todos sus afectos, impureza. En todos sus afectos, impureza. Entonces ustedes ven que nosotros tenemos que luchar con todas esas cosas. ¿Cómo vemos el mundo? La gente quiere tener un mundo mejor. Todos queremos un mundo mejor. Pero el problema del ser humano radica en el corazón. Yo he estado viendo la historia de los presidentes, todas esas cosas, hermanos, y entonces yo digo, wow, creía yo que era un buen líder, no, pero tenía la debilidad de esto, o tenía la habilidad de esto, la debilidad de esto. O sea, todos tenían algo. Y en esa debilidad, entonces, como líderes se corrompían aún más de lo que es el ser humano, y entonces todos los pueblos sufren. El problema del ser humano radica en el corazón y solo Cristo puede hacer la diferencia. Más nada. Más nada, hermanos. Solamente Él puede hacer la diferencia en el ser humano. ¿Okay? Entonces, la clase de hombre en que se convirtió después de la caída fue la clase de hijos que engendró. ¿Ve? La clase de hijos que engendró. Es decir, la corrupción produce corrupción. O sea, mis hijos heredan la corrupción mía y así sucesivamente. O sea, nacemos en pecado. Nacemos en pecado. Y eso por el justo juicio de Dios. Dios decretó eso. Te dice, no, pero ¿qué culpa mía? No, pero es que venimos de allí, de Adán y Eva, y hemos heredado esa corrupción. Si no, mírese, a veces usted quiere pensar en algo o usted dice, Dios mío, quiero ser puro, leo la palabra y todo, y ¡fum!, vienen pensamientos que no tienen que ver con Dios. ¿Ven? O se encuentra de repente fallándole a Dios, haciendo algo que usted sabe que está mal delante de Él. Pero la diferencia es en que usted, el Señor ha hecho una nueva creación en usted, y aunque vive todavía en este cuerpo que está limitado y temporal,
que eso es lo bueno, que es temporal, que no nos vamos a quedar aquí todo el tiempo. El Señor ha prometido que nos dará un cuerpo diferente, ¿ok? Un cuerpo regenerado, incorruptible, dice la palabra. ¿Okay? Sin embargo, todavía tenemos que luchar con muchas debilidades en este cuerpo y tenemos que estar sometiendo esta carne al señorío de Cristo. Señor, esto no es tuyo, pero lo discernimos porque dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo, por eso usted puede discernir. A usted antes no podía discernir absolutamente nada. Usted y yo pecábamos y nos encantaba pecar. Pero ahora nos duele pecar, ¿ve la diferencia? Porque una nueva creación ha sido hecha en cada uno de nosotros. Entonces, por el justo juicio de Dios, pues entró todo aquello. Y todos los hombres nacen en pecado. ¿Okay? Y no es, como dice algunas iglesias, que el pecado original se quita con el bautismo, no. Tú obtienes el pecado, ¿verdad? Porque naces así. Naces en pecado. Y la única forma de reconciliarte con Dios es a través de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Entonces esta corrupción, sigue diciendo, pasó de Adán a toda la posteridad. O sea, después de Adán, posteridad, los que nacieron después, excepto a Cristo. Cristo fue el único que no heredó esta condición corrupta. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros hablamos de depravación total, no quiere decir radical. O sea, si a causa de la caída, ¿verdad? Hemos nosotros entrado en una me fue el nombre, en una depravación total, es lo que quería decir, en una depravación total. Pero por eso usted ve que no es radical, porque el hombre todavía tiene, aun si no sea cristiano, usted ve que todavía tiene algunos momentos en que hace bien. Porque la caída no es radical, o sea, el hombre no es malo totalmente. No es malo totalmente. Por eso nosotros vemos que pueden hacer algunas cosas buenas. Pero sí es una depravación total. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto, como dice el libro de Efesios, ¿verdad? Está muerto, capítulo 2, en sus delitos y pecados. Y cuando dice muerto, está muerto espiritualmente. Un muerto usted le habla y el muerto no puede hacer nada a menos que venga Dios, el poder del Espíritu Santo, y lo resucite de esa muerte espiritual. Ahí es donde nosotros podemos, por eso nosotros entendemos bíblicamente que la regeneración viene antes de que la persona responda a la salvación. En otras palabras, cuando nosotros predicamos la palabra, porque Dios quiso hacernos a nosotros participantes de Él, cuando nosotros predicamos la palabra, ¿qué sucede? El Espíritu Santo regenera primeramente el corazón antes que esa persona diga sí. Señor, te acepto. De resto, la persona sigue ahí como un palo y tú le hablas de la palabra y no entiende, y le hablas y no entiende hasta que el Señor haga el milagro. Ese es el milagro más grande, el milagro de la salvación, hermanos. Ese es el milagro más grande. No esté buscando que si un rostro en un pan, que si en la montaña echa humo, que si llueve 40 días. Olvídese de eso, hermanos. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero esos no son los milagros de hoy. El milagro más grande es una vida cambiada, regenerada por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Okay. ¿Alguna pregunta en este punto ya para ir cerrando la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Está claro? No tenga pena. Comentarios. Entendemos lo que sucedió, como era antes de la caída y después de la caída.
Por eso nosotros vemos que el mundo, pues, realmente no es que yo les dé malas noticias, pero es la verdad, va de mal en peor porque se aleja de Dios. El mundo está alejado de Dios. Por eso la iglesia es tan importante. La palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si la iglesia se corrompe, imagínense, ¿qué esperanza le va a quedar al mundo? Ninguna. Bueno, hermanos, ya vamos a tomar un receso antes de comenzar el servicio, a las 2 en punto de la tarde. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por habernos bendecido con tu palabra. Gracias porque no estamos perdidos, Dios mío. Tú enviaste a tu Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso somos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, haciéndonos crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Queda terminada la escuela dominical, hermanos.